Muchísimas gracias y vamos a continuar aquí con el programa de la Cumbre Mundial de la Libertad. Esta vez vamos a presentar a un economista que tiene un mensaje que darnos. Él es director de la Facultad de Negocios de la UPC, el doctor Andrés Escalante. Bienvenido a la Cumbre Mundial de la Libertad y lo escuchamos con su mensaje. Buenas noches. Buenas noches, Rosa María. Buenas noches a todos y gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes en estos minutos. Cuando la Revolución Americana tuvo lugar, un ciudadano inglés se le acercó a Adam Smith, uno de los principales expositores de la Ilustración escocesa del siglo XVIII, y comentó que Inglaterra estaría arruinada como consecuencia de su derrota en la batalla de Saratoga en 1777 por los americanos. Smith, padre de la economía moderna, respondió para consolarlo que para arruinar a una nación se requiere más que perder una guerra. No le faltó razón a Smith toda vez que cuando a lo largo de los siglos en una nación en la que se ha creado riqueza, forjado instituciones y bienestar social, toma mucho más que una guerra o un desastre natural para destruirla o bien, salvando distancias, un gobierno comunista. En el Perú, actualmente vivimos una realidad muy distinta a la de aquel entonces. Como quiera que no estamos ante una guerra ni un desastre natural, pero sí ante una amenaza comunista que desvirtuando la realidad para fines políticos, bajo prejuicios trasnochados y premisas falsas, pretende socavar el tejido más básico de nuestra sociedad, obligándonos a un experimento de ingeniería social que no ha funcionado en ninguna parte y que de no frenarla, ahora nos resultaría carísimo revertir todo esto más tarde, por no tener esa riqueza, esas instituciones y ese bienestar social que sí tuvo Inglaterra para enfrentar la independencia de los Estados Unidos. En este experimento por el que se habla en nombre del pueblo y se manipula el lenguaje como parte de un discurso político lleno de eufemismos populares, reivindicaciones étnicas y falacias económicas como de arengas y propaganda para la agitación social, al mejor estilo bolchevique, no hay lugar para la prensa libre ni la libertad de expresión. Solo hay lugar para la mentira. En realidad, en esta arena prerevolucionaria, no hay mucho lugar para cualquier derecho asociado a la persona libre. El problema con ello es que la justicia social, por el que tanto la izquierda se rasga las vestiduras, es imposible sin el progreso material que solo la riqueza genera. Y esta solo es posible en un marco de libertad económica que solo es sostenible en la medida en que exista libertad política. Y la libertad política solo es posible en tanto y en cuanto existan la libertad de prensa y expresión, entre otros derechos. En síntesis, la justicia social es imposible de lograr sin libertad. Es por ello que esta cumbre que hoy nos reúne y organizada por valientes es medular en la actual tesitura, porque nos permite una vitrina para protestar y decir ante el oficialismo intolerante que no queremos más experimentación socioeconómica y que las malas ideas solo generan malas instituciones, de las que ya tenemos en demasía, y que si hemos de cambiar la constitución política del Perú es para hacer de nuestra sociedad una más libre y justa, en ese orden. La economía peruana actualmente tiene más de 3 veces su tamaño de 1990, lo que significa que producimos más, exportamos más y consumimos más. Es más, nuestro ingreso per cápita hoy es mucho mayor de lo que era en 1990 y la pobreza monetaria llegó a bajar a 1/4 de lo que era en 1990. Naturalmente, unos tienen más que otros. Esto resulta más porque partiendo de bases diferentes, unos emprendieron más y mejor que otros, lo que se saluda. Pero también es cierto que, acaso en menor grado,
Otros supieron usar indebidamente nuestra fragilidad institucional favorablemente a expensas del resto, lo que se reprocha. Sin embargo, han sido estas instituciones frágiles, imperfectas, excluyentes y hasta mercantilistas las que facilitaron a lo largo de los últimos 30 años la creación de una clase emprendedora nunca antes vista en el Perú, como también la generación de riqueza nunca antes vista en el Perú, parte de la que se trató de redistribuir en gobiernos prosocialistas de Humala y Vizcarra sin mayor éxito, y sobre la que este gobierno se basa para emprender su anhelada transformación nacional, creyendo equivocadamente que la riqueza de un país está, ¿cuál acervo? Cuando en realidad un país es rico cuando hace y no porque tiene. Esta clase es la actual clase media emergente que surge de la libertad económica de estas 3 décadas, acaso moderada, pero que no obstante permite elegir y que una economía de mercado necesita para generar prosperidad material. Pero esa misma libertad para elegir es precisamente la que genera la sana desigualdad entre la población. La prosperidad no tiene cómo generar los mismos resultados para todos, ni tiene por qué generarlos. Pero lo que sí hace, como quiera que ella no es el resultado de un juego de suma cero, es generar más para todos e inspirar un mayor emprendimiento espacialmente, de modo que en el tiempo se convierta en bienestar social. Una economía de mercado competitiva funciona estructuralmente así. Por ejemplo, como argumentó Joseph Schumpeter en 1942, el capitalismo destruye industrias, con todos los costos sociales y económicos asociados a ello, pero lo hace para crear otras, que a la postre permiten mayor empleo y más dinamismo, es decir, permite, destruyendo en el corto plazo, una economía más grande, rica y próspera en el largo plazo. Ese dinamismo genera una mayor desigualdad en el corto plazo, pero la desigualdad que importa es la de largo plazo. Y la evidencia demuestra que entre mayor libertad tiene una sociedad, menos desigualdad existe en el tiempo en ella. El Perú hoy es un país con mucho menos desigualdad que lo que era en 1990. La única igualdad que se necesita para prosperar es ante la ley y ante Dios. Y cualquier esfuerzo por generar igualdad artificialmente, empezando por la que pretende redistribuir la riqueza, es atentar contra la libertad que la generó. Milton Friedman, en 1962, dijo que una sociedad libre que priorice la igualdad sobre la libertad no tendrá ninguna de las dos cosas. Una sociedad que priorice la libertad por sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas. De lo anterior, vemos que la libertad económica y la igualdad económica a la que apela la retórica izquierdista son, pues, mutuamente excluyentes. Al priorizarse la igualdad, en su extremo, quien primero paga por los platos rotos es precisamente el pueblo, la columna vertebral de una economía de mercado, es decir, la clase no pobre. Como quiera que el emprendimiento empieza a pagarse poco a poco, generándose la anhelada igualdad económica que contempla la retórica izquierdista, esa que es hacia abajo, una igualdad entre pobres. La pobreza es la única constante social en la historia de la humanidad. Ella siempre existió. Los países todos nacieron pobres. La riqueza, en cambio, se genera por la vía del emprendimiento y del intercambio voluntario, organizado e inclusivo. En un mundo rico no existe la igualdad económica ni tiene por qué existir. Esta solo es posible en un mundo pobre. Y esto nos lleva a la importancia de las instituciones o reglas del juego. Una explicación de por qué no tengo o por qué no tengo más, a pesar de que hago, tiene que ver con la ausencia de instituciones inclusivas o funcionales. Entre más excluyentes son las instituciones, mayor es, por ejemplo, la informalidad económica. La informalidad, como la corrupción, es un cáncer que mina nuestra capacidad para convertir a la actividad económica en desarrollo.
Es la informalidad la que hace del crecimiento económico un fenómeno excluyente, acaso generador de riqueza, pero incapaz de generar bienestar social. ¿O existe país desarrollado en el mundo con un alto nivel de informalidad? Por supuesto que no. Irónicamente, el principal responsable histórico de nuestra informalidad es el Estado, quien habla de ella, pero a quien no le conviene eliminarla. ¿Por qué no? Por la misma razón por la que un régimen socialista no le conviene eliminar el hambre y la pobreza de la gente, porque viven de ellas. Así como todo gobierno socialista trafica con el hambre y las necesidades del pueblo, impidiendo que éste salga de la pobreza por su propio emprendimiento y se haga dueño de su destino, la informalidad y la corrupción son dos caras de la misma moneda que el Estado y la clase política, con honrosas excepciones, lanza en busca de cara o cruz. Castillo quiere igualdad, pero es una igualdad entre pobres. Lionel Messi puede jugar al fútbol tan mal como uno en la cancha, pero uno no puede jugar tan bien como Messi. Entonces, ¿quién iguala a quién? Y el costo de esta igualdad, no tener más a Lionel Messi. Castillo quiere oportunidades, pero esa igualdad económica a la que apela atenta contra la libertad económica, que no es otra cosa que la libertad de ser diferente por medio del emprendimiento y del ingenio. Castillo quiere menos informalidad y menos corrupción, pero quiere eliminar la competencia en importantes sectores económicos, minar la actividad empresarial con impuestos inaceptables y con nacionalizaciones, y quiere un Estado más grande y de unicidad omnipresente en toda la actividad económica, al que antes que para los capitalistas mercantilistas está para los compadres, ineptos todos quienes buscan acaparar los contratos públicos y copar los estamentos del paquidermo, porque solo así podría implementarse esa reingeniería social, a pesar de que, como demostró von Mises en 1922, la planificación económica socialista es imposible al no haber precios de mercado necesarios para el cálculo económico. El oficialismo nos cuestiona el modelo, pero estos 30 años demuestran que el modelo sí funciona, aún con nuestra inmadurez institucional. Nunca hemos sido tan grandes, nunca en nuestra historia republicana hemos tenido tanto. Nuestros connacionales, al levantarse, dejaron de preguntarse finalmente qué hacer para sobrevivir, para preguntarse cómo vender más y hacer mejor las cosas. Ello ha sido posible gracias a la Constitución Política de 1993. Los países son el vivo retrato de sus constituciones políticas. Los países pobres, todos, han cambiado sus constituciones varias veces, mientras que los países ricos, no. ¿Habría una correlación estadística entre el número de veces en que un país cambia su constitución y su nivel de desarrollo? Pero más que identificar esta posible correlación, debemos ver la razón del porqué de los cambios. El problema está ahí. Cuando estos cambios obedecen a una socialización de la actividad económica, la constitución política de un país ralentiza y empobrece. Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Sudán, Afganistán, Corea del Norte, entre otros, tienen constituciones políticas socialistas. La evidencia es contundente y sobre todo estadísticamente robusta. Todos estos países son países fracasados. Con independencia de nuestra fragilidad institucional, hemos mantenido la Constitución del 93 durante 30 años, gracias a la alternancia de gobiernos democráticos, el equilibrio de poderes y al papel vigilante y fiscalizador de la prensa libre. Sin prensa libre, como corolario de la libertad de expresión, no hay transparencia y no existe democracia más que en la retórica. Defender la prensa libre es defender la libertad, razón por la cual defenderla va más allá de la protección de la autonomía de los medios de comunicación. Para entender la importancia de esta afirmación, recordemos una famosa parte del discurso inaugural del presidente John F. Kennedy en 1961, con la que hizo un llamado a la acción para hacer lo correcto por el bien común,
que reza así: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Pero recordemos también las críticas reflexiones que este pasaje le mereció a Milton Friedman en 1962, quien equivalió la primera parte a preguntarte qué puede el Estado hacer por uno. Como quiera que se nos malacostumbró a que el Estado nos resuelva nuestros problemas. Es decir, se parte de la premisa de que somos incapaces de resolver nuestros problemas privadamente. ¿Qué puede hacer tú por ti? Perdón, ¿qué puede hacer tu país por ti? Es paternalismo puro. El Estado es el tutor y uno es el pupilo. El Estado conoce nuestras necesidades y deseos mejor que nosotros y puede abordarlas mejor. Mas todo ello es contrario al principio de una persona libre, de responsabilizarse por su propio destino. Y en cuanto a la segunda parte de ese famoso pasaje que reza, ¿qué puedes hacer tú por tu país?, vemos una clara alusión al concepto de hacer patria. Esta alusión tiene dos problemas. El primero es que para muchos, hacer patria significa trabajar para el Estado. ¿Por qué? En todo caso, quisiera que alguien me explique por qué hacer empresa, generar empleo y riqueza no es hacer patria. El segundo problema que tiene esta alusión es que pensar en qué puedes hacer tú por tu país, como arguye Friedman, implica que el Estado es el dueño y señor, el amo, la deidad, mientras que uno, como ciudadano, es el guardián y el criado, el sirviente y el fiel sujeto. Y no es así. En todo caso, es al revés. Y hablando de patria, ¿qué es la patria para la persona libre? La patria, en principio, no es más que el conjunto de personas que contiene el país, un agregado social. La patria no es algo añadido y que está por encima de uno. El Perú es un íntegro conceptual delimitado en papel, razón por la cual el Estado no tiene por qué estar por encima de ninguno de nosotros. Ahora, ello no significa que, como persona libre, uno no se sienta peruano y orgulloso de una herencia común y que sea leal a las tradiciones y costumbres peruanas y que opte por someterse voluntariamente a sus leyes. Pero el Estado es un medio, en principio eficaz porque nunca es eficiente, y no un concesor de favores ni regalos. No es un botín, ni es un dueño al que haya que rendir cuentas, ni un señor o amo al que haya que servir, ni tampoco una deidad a la que haya que alabar. Como personas libres, no tenemos por qué pensar en objetivos nacionales o temas de interés nacional, ni tenemos por qué vivir por y para ellos, a menos que representen la suma de nuestros propios e individuales propósitos. Lo que sí podemos preguntarnos como personas libres es qué podemos hacer por medio del Estado para cumplir con nuestros objetivos e intereses individuales libremente. Esto significa dos cosas. Primero, ¿cómo podemos lograr por medio del Estado proteger nuestra libertad? Ahora, aquí necesitamos tener cuidado, dado que si el Estado tiene cómo proteger nuestra libertad, tiene cómo destruirla. Entonces, como segunda cosa, nos preguntamos, ¿cómo podemos impedir que el Estado que hemos creado se convierta en un monstruo que destruya la libertad misma para cuya defensa lo establecimos? La evidencia demuestra que si algo atenta contra nuestras libertades es la concentración del poder. Para destruir nuestra libertad, por tanto, el Estado tiene que concentrar poder. Tenemos que preguntarnos cómo podemos beneficiarnos de la promesa del Estado y al mismo tiempo evitar la amenaza que él representa para la libertad. La respuesta está en la Constitución política, efectivamente. Sin embargo, sabemos que ella se viola frecuentemente de forma por lo menos tácita, porque lo que menos quiere un gobierno, particularmente uno como este, es un Estado limitado y un poder disperso. Por tanto, más que la Constitución, la respuesta estaría en velar porque ella se respete, mediante el uso de pesos y contrapesos
y la presencia y ejercicio de una prensa libre y responsable. En una sociedad libre, la función del Estado es puntual. Primero, proteger nuestras libertades de enemigos externos e internos. Segundo, preservar la ley y el orden. Tercero, hacer cumplir los contratos privados y fomentar los mercados competitivos. Y posiblemente como cuarta tarea, ayudar conjuntamente a conseguir lo que sería más difícil o más caro de conseguir separadamente. En suma, como lo puntualizó Frédéric Bastiat en 1850, el rol del Estado es el de defender el derecho divino a la vida, la libertad y la propiedad, y el de prevenir que la justicia impere. Para Bastiat, la libertad de la persona debe ser lo más amplia posible. El derecho de cada persona de hacer un uso total de sus facultades, siempre y cuando ello no conlleve daño alguno a terceros. Por libertad se comprende la libertad de conciencia, educación, trabajo, intercambio y asociación, entre otras. Si la libertad se defiende adecuadamente, no existe límite a la prosperidad y la felicidad. Este es el principio de la justicia, la paz, el orden, la estabilidad, la armonía y la lógica. Y si todos llegamos a disfrutar del uso de nuestras irrestrictas facultades y maximizamos los frutos de nuestro esfuerzo, el progreso social será incesante, ininterrumpido y exitoso. Solo así, dijo Bastiat, cada persona obtendrá su valor y la verdadera dignidad de su ser. ¿Qué países contienen la gente más pacífica, moral y feliz? Para Bastiat, la respuesta es en aquellos cuyos gobiernos menos interfieren con el quehacer privado de sus ciudadanos, que menos impuestos, aranceles y regulaciones tienen, y que maximizan la libertad de expresión, asociación y desplazamiento. Y la evidencia empírica así lo demuestra. Nuestra Constitución contempla esos 4 puntos que definen la función del Estado en una sociedad libre. Y a pesar de nuestra debilidad institucional, sí se ha hecho un esfuerzo por respetarla. Sin embargo, es precisamente de esta debilidad institucional de la que se agarra este gobierno para no solo desacatar sus deberes constitucionales, sino para cambiar la Constitución a una sin libertades individuales, con mínimos derechos y sí, con máximas obligaciones a favor del Estado. Y el oficialismo sabe que ello es imposible de lograr con una prensa libre e irresponsable. Por todo lo anteriormente dicho, defender la libertad de prensa es de vertebral importancia, porque en el momento en que ella desaparece, el resto de libertades desaparecen cual efecto dominó. En conclusión, este gobierno no tiene la mínima disposición de proteger nuestra integridad nacional ni social. No llegó al poder para ello. No vino para defendernos de enemigos externos ni sobre todo internos, principalmente del Estado mismo. No vino para preservar la ley y el orden, como quiera que está repleto de sinvergüenzas, que además nos quieren imponer un orden que la mayoría rechaza. No vino a velar por la debida administración de justicia, ni a fomentar la libre empresa y la competencia, como quiera que pretende centralizar la actividad económica socializándola. Este gobierno vino a imponer un orden propio de una justicia social que solo existe en las fantasías de sus miembros y para lo cual necesariamente tiene que despojarnos de nuestras libertades, es decir, de nuestra realidad. Su anorexia mental no les permite ver que la libertad no puede suprimirse para implantar la justicia, porque no hay justicia sin libertad. La prosperidad es imposible sin libertad. Sin libertad, como dijo César Vidal, no tendríamos cómo diferenciarnos del resto de especies que pueblan este planeta. De Viktor Frankl aprendimos que despojar el presente de la realidad entraña ciertos riesgos. Estos riesgos son mayores en tanto los cauces institucionales adolezcan de fuerza histórica o madurez. Este gobierno tiene toda la intención de despojar nuestro presente de nuestra realidad para implantar otra,
desmantelando los tejidos más básicos de nuestra sociedad, porque apuesta que nuestros cauces institucionales no tienen esa fuerza histórica para prevenirlo. Bueno, ello estaría por verse. Estamos ante una amenaza comunista propia de un gobierno de gente confundida, incapaz e ineficiente, que busca dividir a los peruanos en un marco de lucha de clases marxista desfasado, olvidando la existencia de esa gran clase media emergente que mueve a este país y que cree en este país. Afortunadamente, de Frankl también aprendimos que la última de las libertades humanas es la capacidad de elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Entonces, les pregunto, ¿qué actitud vamos a adoptar? Al responder o mientras pensamos en una respuesta, tengamos presente que, como dijo Friedrich Nietzsche, quien tiene un por qué vivir encontrará casi siempre el cómo. Muchísimas gracias. Buenas noches.